¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo han hecho aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden replicar todos los videos que quieran, compartirlo y ayudarnos a nosotros a generar conciencia nacional. Soy Lucas Cianfaña, a un lado lo tengo a Alejandro Bando, como siempre. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien en lo personal, como siempre decimos. Del otro lado nos acompaña una invitada especial que es Laura Linares López. ¿Cómo estás, Laura? Bien, buenas tardes a todos. Buenísimo, Laura. Laura Linares López es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Salta, con una tesis sobre pensamientos geopolíticos y de tecnología nuclear. También es estudiante de abogacía e idiomas, y vamos a estar hablando sobre cuestiones geopolíticas que nos parece que son las centrales para abordar y salir de este atolladero que tiene Argentina. En el primer bloque vamos a hablar un poco de la visión geopolítica de la Argentina, si tenemos o no. En el segundo, desde una cuestión sudamericana, ¿qué intereses regionales podemos abordar para unirnos con nuestros compatriotas sudamericanos? Y finalmente en el tercero, Argentina, pensarla desde esta posición geopolítica hacia el mundo y cómo podemos solucionar nuestros problemas a partir de la industria, por ejemplo, la industria nuclear. Así que empezando, Laura, ¿cuál es la actual geopolítica de Argentina? ¿Tiene geopolítica de Argentina? No, yo apoyo la posición de Alberto Hunzer-Reuter, que es doctor en Relaciones Internacionales, que él opina o afirma que Argentina es un país con geopolítica cero. Significa que tiene gran extensión territorial y marítima, pero que no desarrolla ni poder territorial ni marítimo. Eso claramente visible, ni siquiera podemos protegerla o mantener la defensa de nuestros mares. En esta cuestión, ¿cómo influyen, digamos, los ríos en el pensamiento geopolítico? Considero que hay al menos tres pensamientos geopolíticos o tres pensadores geopolíticos fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos pensamientos geopolíticos fue la canalización de los ríos. Si nosotros canalizáramos o si hubiese un proyecto político de canalizar los ríos, por ejemplo el río Bermejo, se fomentaría muchísimo el tema de los puertos, las zonas industriales se revitalizarían. Y yo que, bueno, conozco todo el país, pero viví principalmente en Salta y sé lo que es todos los márgenes del río Bermejo, por ejemplo. También recordemos que el transporte marítimo es mucho más barato que el carretero y que el ferrocarril. Una barcaza fluvial va a transportar muchísimas más toneladas a menos costo, lo que también conduce a menos costo en los productos, por ejemplo, de la palta, el mango. La canalización de los ríos es fundamental. Y eso, digamos, que también te ayuda a estructurar todo lo que es el sistema de transporte al interior para la industria. Exacto, exacto. Y lo que sorprende es que Argentina, siendo un país con tanta extensión territorial, con tan buenos ríos, por así decirlo, es uno de los pocos que no lo explota. En Estados Unidos la mayoría del transporte es fluvial. Y eso es fundamental también, porque si hablamos muchas veces de competitividad, siempre se ataca, parece, los efectos de los problemas, como es el tipo de cambio, el dólar, pero nunca se habla de los costos reales que hace a la estructura económica. Exactamente, el transporte es lo que más conlleva al costo del producto. Imagínate que una barcaza fluvial puede reemplazar a más de 38 camiones, por la misma cantidad de toneladas que transportan. Sí, no es poco. Y hay también productos, hay muchísimas zonas no explotadas, como digo, viví en Salta y lo he visto, la cantidad de árboles de mango o de palta que directamente se tiran, cuando en realidad nosotros importamos estos frutos a precios carísimos. Esto no significa que es, porque a veces lo toman desgraciadamente desde un mal punto de vista, que se deja de lado, o dejar sin trabajo, mejor dicho, la cuestión de los camiones, sino que va más, digamos, en un rasgo en conjunto, ¿cierto? Por supuesto, van a seguir existiendo, pero además no solamente el transporte en las barcazas fluviales, sino que también tenés puertos, tenés lo que va a ser la venta de pescados. Hay un montón de especies de pescados que ni siquiera se venden. Tenés ciudades como Embarcación, como Pichanal, al margen de los ríos que no son explotadas, que no... Hace poco estuve hablando con gente de la localidad de Hipólito Yrigoyen que me decían están preocupados porque los jóvenes directamente ni siquiera tienen trabajo, teniendo recursos naturales completamente explotables y claro, que se puede hacer muchísimo. El trabajo se podría aprovechar regionalmente. Aparte, quizás la discusión siempre va porque uno piensa, bueno, pero el camión si recorre menos kilómetros va a tener menos ganancia o menos productividad, pero en realidad si uno diseña el transporte pareciera que
va a tener más productividad porque va a ser más ligero el transporte, inclusive. Exactamente, sí. No es que uno reemplaza al otro, sino que pueden ser completamente complementarios, digamos. Pero además la industria se activaría. Se activaría, claro. Y aquí la cuestión de los mares, aparte de los ríos, ¿cómo influye en una visión geopolítica? También no tenemos ni defensa, uno puede directamente buscar las patrullas atlánticas. Para aclarar, nos reímos para no llorar, para que no nos vean. Claro. Le ponemos onda igual y esperamos un cambio. Si es que puede. ¿Qué habría que hacer en esta cuestión con los mares, por ejemplo? ¿Cómo los podríamos aprovechar para generar lazos geopolíticos? En diferencia como se hace actualmente, que en vez de agarrar y dejar de permitir el saqueo de nuestros mares, parece que, bueno, ahora se dio de baja, creo, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, pero Sí, que iba a lo dio de baja. permitir de una manera legal que nos puedan saquear el mar, por ejemplo, España, como lo hacía. ¿Cómo esto lo podríamos aprovechar en una Pero visión aparte geopolítica? directamente no tenés defensa para protegerte directamente las líneas. Los barcos pesqueros, primero tenés un tratado que te obliga en cierta forma a asistir a determinadas flotas, cuando en realidad los mismos barcos pesqueros pasan toda una barcofactoría y dejan que se hundan el resto de los barcos. Pero a la vez tampoco tenés una defensa para hacer respetar eso. Uno lo puede buscar, lo puede investigar, puede averiguar por la Armada o lo que fuese. No tienen ni siquiera la fuerza necesaria para hacer que se respeten las líneas marítimas. O sea, digamos, hay una conexión entre industria nacional y defensa. Sí, por supuesto. Sí, es ¿Cómo la base. ¿Cómo se trabajaría esto en conjunto? Y con sí o sí generando industria nacional, astilleros nacionales, mayor cantidad de puertos. Bueno, hace poco que se habían encontrado las extracciones petrolíferas en el mar argentino, que se terminaron entregando, tengo entendido, a firmas inglesas, ¿cierto? Sí, claro, lo que había sido hace unos meses lo veníamos hablando y veníamos diciendo, bueno, acuérdense en un par de meses, bueno, sí, se terminó dando. Sí, con se entregaron. Tremendo, la verdad. ¿Hace cuánto tenemos esta situación de geopolítica cero como la describís? Según el doctor Alberto Junterot, de más de 30 años. Más de Sí. 30 años. Sí, O sea, la vuelta de la Sí, sí, democracia sí, sí. o antes. sí, exactamente. Claro. No hay un plan nacional, algo que respete el interés nacional. No, parece que estamos como, así como los buques están a la buena, digamos, de todo lo que pueda surgir del exterior. Exacto. Toda una improvisación, pero bueno. Es quizás más rentable los réditos urgentes de lo que puede ser, bueno, licito, entrego a una compañía extranjera el mar o lo que fuere, y sin pensar directamente a futuro o para las generaciones futuras. Y aparte de los ríos, lagos y mares que no se defienden ni se aprovechan sus recursos, en cuestión territorial, ¿cómo nos encontraríamos? Bueno, el 60% de la población, de la superficie cultivable en Argentina es soja. Esto nos habla de un problema gravísimo, por todo lo que conlleva el monocultivo, todas las inundaciones que luego vienen. También hay que hacer un plan a futuro, sobre todo por otro tema importante que no lo veo tanto en que se destaque, es el tema de las tierras. Hay una necesidad importantísima de hacer una legislación futura para proteger las tierras fértiles. Cada vez van a ser más demandadas en el mundo por el tema de la desertificación creciente del planeta. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las tierras raras o las tierras fértiles. Hace poquito salió una nota, tengo entendido eso, ¿no? Como China y Estados Unidos están prestando bastante atención a la cuestión de las tierras raras. Bueno, Australia hace poco hizo una legislación para proteger. No pueden ser vendidas tierras a extranjeros y tienen bastantes límites, pusieron para el tema de las tierras por justamente ese tema. La cuestión poblacional, ¿cómo da pie, digamos, en esta cuestión de ocupar territorio? Y nosotros tenemos el 66% de la población en la zona metropolitana y pampeana. Eso ya es un problema no de hace 30 años, sino histórico desde De Roca, sí, por lo menos Sí. antes. Más o menos, Sí. sí. Sí, exacto. Y Y- eso también. Esto para revertirlo, digamos, vemos la urgencia de generar
por un lado industria nacional, por otro lado defensa, pero también lo que vamos a hablar en mayor profundidad en otro bloque, pero estos lazos regionales, ¿cierto? Sí, exacto. Pero también ahí sumamos lo que habíamos hablado antes de la canalización de los ríos. También vamos a hablar en el último bloque, pero algo muy importante es el CAREM, una central modular que es como una especie de mini central que se está construyendo en Argentina, que eso puede ser vendido a muchas localidades, tiene la capacidad para abastecer una ciudad de 120.000 habitantes. Y con eso, si uno hiciera un buen plan de desarrollo, de extensión nacional, podría aplicar todos estos temas hablados para ocupar mejor el territorio. Eso está de financiación, ¿no? Desde enero más o menos. Se está construyendo en Lima, al lado de Atucha 1 y Atucha 2. Y se paralizó por un momento, pero sigue en construcción. Nos quedamos sin palabras, así que vamos a ir al otro bloque, Lucas. Por supuesto, vamos a dar un corte si quieren, así que vamos a hablar del tema de geopolítica en Sudamérica, cómo podemos hacer alianzas regionales para explotar los recursos que tenemos compartidos, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, por supuesto, en el tema de los puertos. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de LN y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos con Laura Linares López, que es especialista en temas de geopolítica y estudiante de abogacía e idiomas. ¿Cómo se une, Laura, la geopolítica argentina en el caso de Sudamérica? ¿Qué oportunidades tenemos para decir algunas? Quizás sería adelantar demasiado, pero lo más importante que tiene Argentina, bueno, en realidad cualquier país, pero puntualmente Argentina, es unirse en bloque con sus países, con los países vecinos, con la región en realidad en general. Tiene que, sobre todo ahora lo vamos a ver en profundidad, el tema nuclear, pero lo mejor que puede hacer es liderar y ser una voz fuerte en todo lo que es América del Sur. No hay forma de superarlo sin la unión como bloque. Los ríos nos permiten desarrollar bastante estas uniones, ¿cierto? Sobre todo con Uruguay, Paraguay y Brasil. Sí, por supuesto. Sobre todo, bueno, y Bolivia también porque justamente el límite del Bermejo, por la gran parte es con Bolivia. Pero sí. De hecho, desarrollando la canalización de los ríos, las importaciones de Paraguay serían también muchísimo más baratas, e incluso se podría hacer un buen servicio que desemboque en la cuenca del Plata. O sea, ganan todos, digamos. Sí, exactamente. Claro, porque entre la región, al tener economías complementarias, ahí sí se puede establecer un libre comercio de la región, obviamente viendo qué es lo que necesita uno para producir la industria del otro, pero básicamente es una actividad muy complementaria, sobre todo una región que estaba unida políticamente antes de ser independiente, podríamos decir. Sí, que es unida y puede ser complementaria, tal cual. Exacto. Teniendo, por ejemplo, el litio en el noroeste, esto siempre lo mencionamos porque creemos que nos permitiría generar lazos regionales con lo que es Chile por un lado y Bolivia con el otro. ¿De qué manera podríamos realizarlo para generar industria, por ejemplo? Lo que falta, en realidad, desde mi punto de vista, es más unión o más foros de discusiones. Reforzar un buen organismo internacional, sobre todo de comunicación más que nada, que sí lo tiene en realidad la energía nuclear. Uno tiene el Foro Iberoamericano de Organismos Radiológicos Nucleares, que sí se juntan periódicamente, se comparten los avances. En el resto de las instituciones a nivel internacional en América del Sur no se ve tanto. Tendría que haber más unión y más encuentros. Falta, pareciera, una visión desde el interés nacional en cada una de las naciones para abarcar, digamos, y que nos demos cuenta que el interés regional une, en estos casos, el interés nacional. Exactamente. Aparte se habla mucho de Mercosur con Unión Europea y no se habla tanto de Mercosur principalmente. Acordar primero pautas en común entre nuestros países vecinos. No, aparte se habla también del Mercosur con la Unión Europea, dejando de lado, pareciera que esta Unión Europea ha devastado a países como España y Grecia, con en su momento mayores y mejores industrias que las nuestras, y uno se
se pregunta, te voy a preguntar a vos, ¿cómo si no pudieron competir ellos, podemos competir nosotros estando, digamos, en unos niveles mucho más abajo que la mayoría de los países de la Unión Europea? Es que justamente el acuerdo se presentó como algo totalmente favorable o como algo se festejó y todo sin tener en cuenta estas consideraciones que estás mencionando. Hay que, sobre todo, es complicado el tema de la protección de los productos exportables. Eso va a ser Y claro, pues aparte, muchas veces mencionamos que fue un intento de legalizar el saqueo, por ejemplo, cuando hablábamos en el bloque anterior del tema de los mares. El saqueo de los mares y de los ríos también es un tema que se propuso desde el acuerdo Mercosur-Unión Europea como un saqueo legalizado y nos tuvo que venir a salvar a Austria, digamos, vetándolo, digamos. Exactamente, sí. Pasa que aquí hay un poco, pareciera por desgracia, está este mito del libre comercio, y ¿no crees que tendríamos que avanzar, digamos, un realismo del interés nacional? Por supuesto, sí. Pero ahí vamos a lo mismo, faltan planes serios a largo plazo para fomentar el interés nacional. A veces cuando uno habla de interés nacional ya la mayor cantidad de la población ya le da una connotación negativa. Cuando es lo más importante y es todos los países, lo mismo con el tema de defensa. No sé si es impresión mía, pero cada vez que hablo, cada vez que debatimos o lo que fuese, ya lo ven como un tema negativo y es lo principal para la supervivencia de un país. Claro, dicen, no, la militarización de la sociedad, no, y no se está planteando eso. No estás hablando exactamente de eso. Hace poco hubo un seminario de geopolítica en la Universidad de Ciencias Sociales que contó de 4 encuentros y justamente se habló de eso. Y en un momento se levantó un muchacho y habló justamente de cómo vas a estar hablando de defensa. Como si defender tus recursos naturales no fuese algo completamente lícito y algo necesario para la supervivencia. Sí, la verdad que es un poco, yo estoy en esa facultad, estoy estudiando en esa facultad y la verdad que es un poco triste ver la falta de sentido común porque si uno piensa, a ver, si no hay defensa nacional, el imperialismo que muchas veces se critica va a venir por todo, no te va a dejar de saquear porque vos seas bueno, digamos. Exacto, no hay forma. Pasa que hay una ideologización pareciera en estas cuestiones, ¿no? O se piensa que el interés nacional es interés populista, o es un interés neomarxista, o no sé realmente cómo se termina interpretando, o cómo lo termina interpretando esta visión, que como bien mencionaba, es agarrar y decir, bueno, tomar un mapa argentino, ver dónde estás ubicado en el mundo, ver el territorio que tenés, ver la capital humana también que tenés, que creemos nosotros que es bastante amplio, sí. Observar nuestros recursos, observar nuestros ríos, lagos, mares, observar los vecinos que tenemos, es decir, bueno, ¿cómo aprovechamos esto para pensar Argentina desde Argentina? Se piensa en cambio, y desgraciadamente, que el interés nacional, no. Vos hablás, por ejemplo, de planes, estás hablando de un plan nacional, no de planes para todos, no estás hablando de populismo, ¿me entendés? Uh-huh. Y es muy difícil, creo yo, de una cuestión romper con esta ideologización de estas cuestiones que quizás habría que decirle, mira, esto genera trabajo. Si no hacemos esto, no se genera trabajo. Es aceptar la realidad, o como decías, Lucas, bueno, entonces deja que te domine Estados Unidos y demás países, que es lo que nos hacen actualmente. Y solo te quedan los planes sociales. También el tema se me ocurre preguntarte el tema el tema de Uruguay, desarrollar unión con Uruguay, por ejemplo. El tema de los puertos. ¿Qué situación estamos en el tema de los puertos? Porque parece que es una situación en la cual tenemos un nulo control sobre los puertos, sobre lo que ingresa y sobre lo que se graba también. Es como que hay plata que no estamos viendo, pareciera. No, por supuesto. Aparte, Argentina, aunque no se crea así, fue una de las principales flotas del mundo en su momento. Y ahora no, estamos súper lejos de esa antigua realidad. Sí, esa realidad que alguna vez fue lo que permitió, por ejemplo, alimentar a España en un periodo de hambre, y hoy es imposible pensar que se pueda alimentar a Argentina. Es tremendo cómo ha cambiado. Bueno, pero en realidad Argentina produce 10 veces más lo que alimentaría a su población. Sí. Y que eso no se aplique en otras industrias o en otras formas, ese es el principal problema. Pero todo basa en el mismo,
muchos políticos directamente buscan la plata fácil, la plata urgente, por eso son las licitaciones, etcétera, y no un buen plan a futuro. Creo que siempre vamos en la misma cuestión. ¿En esto sería preferible generar un bloque sudamericano? Sí, por supuesto, sí. ¿En qué nos beneficia a nosotros los argentinos? Que es lo que van a preguntar la mayoría. Sí, como dije, la única forma de superar es en bloque. No hay forma de que Argentina tenga una mejor posición en solitario. No hay forma. Incluso, justamente con el tema nuclear, ahora lo vamos a ver, pero con el tema de los radioisótopos, Argentina podría abastecer el mercado latinoamericano de radioisótopos. En su unión con Brasil, porque se está construyendo el reactor 10, AR-10, para Argentina, y el reactor RMB, que es multipropósito brasileño. Ambos podrían abastecer a todo el mercado mundial, juntos, de radioisótopos, por ejemplo. Sí o sí necesitas alianzas con tus países vecinos. Recuerdo el ex general Echegolás, el brasilero hablaba un poco, Echegoyen, de todos los campos, digamos, todos los nichos de mercado que tenemos para aprovechar si nos unimos lo que es Brasil con Argentina. Sí, superar un poco el tema de solamente ser los exportadores de materias primas como todavía siguen repitiendo, cuando uno puede exportar satélites, cuando directamente no se exportaron, por ejemplo, dos reactores a Perú. Esto es algo que lo hablo con bastante gente. De hecho, hace poco hice una encuesta al respecto y la mayoría desconocía este tema. Se exportaron 2 reactores a Perú, uno a Argelia, uno a Egipto. Se acordó con la Fundación Palas de Holanda también la creación de un reactor de investigación. Tenemos que salir de lo que es decir, o seguir repitiendo que somos productores de materias primas cuando podemos referirnos a exportadores de tecnología nuclear, por ejemplo. Por ejemplo, hace poco Bolivia cerró un acuerdo, recuerdo, con Rusia. Sí. Con Rusia, sí. Que es algo que a mí me había frustrado, me acuerdo cuando lo leí, porque dije, eso lo pudimos haber aprovechado nosotros. Igualmente, y eso es algo que tampoco se dice, aparte del acuerdo con Rusia, Argentina está haciendo 3 centros de medicina nuclear en Bolivia, en las zonas del Alto, La Paz y no recuerdo la otra localidad. Pero sí. Y también, eso es un buen punto, hay que atender el tema de cada vez la mayor presencia de China y Rusia en el tema de energía nuclear en Latinoamérica. Que también, como vos decís, Argentina podría aprovechar todo eso. Hace poco vi un video que se habían juntado un colombiano, un mexicano, un peruano, científicos, investigadores de tecnología nuclear, y hablaban, no había ningún argentino, pero hablaban de Argentina como el referente, como el líder en tecnología nuclear, con una emoción o con una envidia hacia Argentina que ni siquiera nosotros somos conscientes de ello. Yo vi el video y hasta, no sé, me emocioné, pero es algo que deberíamos transmitir más o apoyar más la actividad nuclear. Claro, ahí está la perspectiva del orgullo argentino de poder proyectarse hacia un futuro y hacia un mundo. Porque muchas veces habla de integrarse al mundo. Como vos decís, hay que salir del modelo de materias primas para integrarse al mundo, porque si no el mundo te pasa por arriba. Hay que salir también del tema de la dependencia de los fósiles, o no salir, pero de la dependencia de los fósiles y hablar un poco más de energía nuclear. Bueno, exactamente. La generación eléctrica en Argentina, el 59% es fósil, el 7% es nuclear, con solamente 3 centrales. El 7% de la generación argentina es nuclear. El resto es hidráulica y eólica y otras renovables. Pero estamos hablando del 59% fósil, cuando podrías directamente aumentar lo nuclear y lo renovable, que se está construyendo, se están haciendo paneles solares, pero falta más. Aparte, hablamos de solamente 3 centrales que ocupan pocos kilómetros para abastecer 7%. Sí, después vemos que tenemos cortes de luz durante el año o en verano, sobre todo por el tema de los aires acondicionados y cortes programados, pero bueno. Y también la contaminación, bueno,
ahí ya vamos al calentamiento global, a la emisión de dióxido de carbono, pero por ejemplo, Francia tiene el 71% de su energía es nuclear, el resto es hidráulica, y es el país que menos emisiones de dióxido de carbono emite. Con Paraguay tenemos una oportunidad respecto a la emisión de energía, por ejemplo, hidráulica, hablando de Yacyretá. Sí. La otra vez había visto una noticia de habían firmado con Hitachi porque Argentina había quedado como una especie de burocracia la cual no le permitió al 50% que tenía para producir Paraguay, no le dejaba producirlo. Y tuvo que hacer un acuerdo con Hitachi, que es una gigante de Japón. O sea, estamos desaprovechando, boicoteando las propias oportunidades que tenemos. Sí, 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 sí. Cuando mencionaste esto de Perú, no puedo evitar pensar cómo se mira con envidia por un lado Argentina, pero por otro lado también hay un llamado, ¿no? Pareciera un liderazgo, un bloque sudamericano, y que están pidiendo, bueno, a Argentina cuando se levante, porque si bien a Bolivia puede irle bien, Paraguay en algunas cuestiones también, y a Chile, pero cómo se ve que no pueden generar ellos solos un bloque sudamericano, ¿cierto? No, pero aparte en energía nuclear lo que tiene Argentina es años de experiencia y años de conocimiento. Años de conocimiento. Que pese a todos los vaivenes políticos, aún continúa, aún existe la CNA desde 1950. Y justamente hace poco estaba investigando sobre justamente medicina nuclear. En páginas chilenas se referían a, explicaban que era el molibdeno 99, explicaban para qué servía, pero también detallaban, necesitamos hacer algo para dejar de depender de la compra de los radioisótopos Argentina, porque gastamos X cantidad de dólares por estos, y se venden se venden a México, se venden a todos los países latinoamericanos, se venden los insumos para la medicina nuclear. Esto está muy interesado en este capital humano, conocimiento, países como China y Rusia, ¿cierto? Sí. Y nosotros lo regalamos. Exactamente, sí. Sí, hay una carrera por el conocimiento, sobre todo en esta época. Pero bueno, el tema es revalorizarlo y que no se pierda ese conocimiento, porque cada freno político, de hecho hace poco escuchaba una ex directora de la ARN que hablaba justamente de eso, todo lo que lleva a construir el conocimiento por una decisión política se relega muchísimos años. Claro, lo que construís en años a veces lo puedes tirar en un segundo y después reconstruirlo. Sí, de hecho, Argentina le construyó el reactor Opal a Australia. Y ahora Australia vende reactores nucleares también al mundo. ¿Qué pasó en esa brecha y en esa diferencia cuando la liderabas? ¿Les parece que vamos a un segundo corte? Enseguida volvemos a hablar de cómo se inserta Argentina en el mundo realmente de una visión estratégica. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a LN, que es nuestro canal de YouTube. Seguimos con Laura Linares López, que es especialista en temas de geopolítica y estudiante de abogacía e idiomas. Laura, hablabas de esta falta de conciencia, pareciera una cuestión política, que deja entrever que si no hay un proyecto de nación, no hay proyectos, objetivos políticos a alcanzar, nada de esto sirve o termina cumpliéndose o alcanzando su preferible optimización, ¿cierto? Sí, exactamente. Es crucial un buen proyecto de país. O sea, que todo vaya en conjunto. Sí, que integra a todas las regiones. Sobre todo escuchemos la necesidad que tienen, en mi caso porque conozco mucho el norte y hablo con gente que vive allá, que te cuenta lo que están pasando, que nosotros lo vemos de otra forma porque no estamos en esa misma realidad. Y lo mismo, tengo amigos viví en Neuquén, entonces también tengo amigos en el sur que también te hablan de eso. Es como son los olvidados del país. Necesitas un proyecto que integre todo. Que eso también es importante. Lo que me resulta interesante de cuando apenas empecé a investigar sobre el tema nuclear, es que, por ejemplo, del tema nuclear abarca todo el país. Vos tenés reactores en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Córdoba, que aparte tenés la planta de embalse, pero tenés un reactor de investigación para los alumnos de ingeniería.
Y así tenés centros de medicina nuclear en todo el país. Hay 813 centros de medicina nuclear en todo el país. También tenés el Instituto Balseiro, que es uno de los principales, lo tenés en Bariloche. Es algo que integra a todo el territorio nacional. Y muchas veces se habla de federalismo, se habla, parece siempre, de una visión de, bueno, cuánto presupuesto le pasa nación a provincia o cuánto coparticipa, por así decirlo, y en realidad esto es lo que podría ser una provincia, inclusive pueda valerse de sus propios ingresos a partir de esto. Exacto, sí. O sea, estas cuestiones no se pueden resolver, podemos visualizar por separado, sino que tienen que ser parte de un conjunto. Sí. Un plan en conjunto nacional, sí. Vos has abordado en el rasgo que has realizado la cuestión de los radioisótopos, sobre todo con lo que es energía nuclear, si mal no me equivoco. ¿Qué importancia, primero me gustaría que nos digas, juega actualmente la energía nuclear en esto? El tema es que la energía nuclear, además de las 3 plantas que hay en Argentina, que son para la producción de energía, los reactores pueden generar algo que se llama radioisótopos. Que son isótopos, un isótopo tienen el mismo número atómico, pero distinta masa atómica. Lo explicaría más adelante en detalle. Los isótopos radioactivos emiten directamente radiación, quiere decir que emiten partículas que pueden ser alfa, beta, pero los radioisótopos tienen muchísimas utilidades. En medicina nuclear pueden detectar a qué ganglio va a ir la célula cancerígena antes de que haga la metástasis. Entonces, después el cirujano extirpa ese ganglio, pero es fascinante. También se pueden aplicar en el tema de radiación de alimentos. Los alimentos irradiados no quiere decir que van a ser radioactivos. No cambian las propiedades, tienen exactamente el mismo sabor, pero lo que hace la irradiación de alimentos es retardar el desarrollo. Por ejemplo, hace que la papa no se pudra, exacto. Claro, retrasa el vencimiento. Exacto, retrasa la maduración que tienen los alimentos. Y esto es importantísimo porque se pierde más del 40% de las cosechas a nivel mundial, se pierde más del 40% de las cosechas. Cuando en pocos años la cantidad de la población mundial va a aumentar muchísimo más y se está viendo en duda que todos podamos llegar a acceder, por supuesto que hay partes del mundo que no acceden a los alimentos, pero se está evaluando seriamente si vamos a poder acceder a la forma en que nos alimentamos. ¿Cuánto retrasaría esto el proceso? ¿Cuánto? Retrasaría el proceso, por ejemplo, que un alimento llegue a su etapa de vencimiento. Primero que hace que no se pierda ese 40% de las cosechas. También, por ejemplo, algo muy importante son el tema de las abejas. Las abejas, aunque uno no le preste consideración, de cada 100 alimentos, 70 dependen de la polinización de las abejas. El problema es que las abejas cada vez se están muriendo. Y hay una plaga que se llama la loquia americana que hace que se destruyan la mayoría de las colmenas. Con la irradiación no hace falta destruir a las colmenas, solamente se irradian y se combate el tema de la plaga. Que también, vuelvo a decirlo, es importantísimo porque la pérdida de alimentos va a ser ya se están haciendo muchísimos estudios, pero va a ser algo que a futuro vamos a tener que atender con mucha precaución. ¿Le generan algo al alimento? Porque yo me imagino, vos diciendo esto, varios ecologistas te van a saltar al yugular rápidamente y decir, no, pero me querés modificar los alimentos y demás. Por supuesto, no cambian en absoluto las propiedades. De hecho, puedes comer una manzana irradiada, quizás el decir, como una manzana irradiada suena como... Sí, está ese mito con la energía nuclear. Me voy a convertir, claro. Sí, lo tenemos muy presente. Sí, me voy a convertir en un superhéroe de Marvel o esas cosas. Claro. Pero no cambian las propiedades y no le afecta en absolutamente nada. O sea, por un lado salva vidas con la cuestión cáncer, por otro lado, con la cuestión alimentos, nos brinda, digamos, como dijiste, que no se venzan. Exacto. O sea, podemos aprovechar ese 40%. Sí, evita todas las pérdidas que hay en el mercado, que la mayoría se pierden en el tema del transporte y en el tema del mercado. Incluso cuando uno va a comprar, obviamente ve apenas
apenas arruinada una fruta directamente la deja y se descarta. ¿Y esto qué se hace con los alimentos? O sea, ¿se le pone algo cuando se lo siembra? ¿Cómo es? No, directamente se irradian cuando ya están en las cosechas. Lo mismo que las colmenas. Las colmenas se irradian sin que afecten nada el ecosistema. Exacto. Claro. Sí. Bueno, es fundamental el tema de la defensa nacional en eso, porque si hay algo que se habla siempre en temas geopolítica, estrategia y relaciones internacionales, es que si algo nunca va a dejar de ser negocio es el agua, la comida y la energía. Eso siempre va a ser fundamental. Y parece que con el tema nuclear se tocan todas esas. Por ejemplo, ¿qué importancia tendría para el tema del agua, por ejemplo? Bueno, también hay estudios que hace la Organización Internacional de Energía Atómica. Hace poco hicieron con Colombia para el tema de la acidificación de las aguas. La energía nuclear permite que se analicen los microplásticos que están presentes en el agua. El microplástico es lo que va quedando del jabón o el detergente o lo que fuese que termina produciendo la acidificación de los océanos. Con las técnicas de radioisótopos permiten que se depuren las aguas o que se puedan estudiar los microplásticos en profundidad. Qué casualidad que nunca oigo hablar de temas nucleares cuando se habla de la contaminación por el plástico. Es bastante interesante eso. Bueno, hace poco hubo una charla con el embajador Rafael Grossi, que es candidato a ser director del Organismo Internacional de Energía Atómica y es argentino. Y justamente una de mis preguntas fue ¿por qué no se difunden más estos temas? Bueno, y también explicó que la energía nuclear está mal vista por su relación con la bomba atómica, pero no se tienen en cuenta todos estos beneficios. Primero que en medicina nuclear parece un chiste estar en contra de la energía nuclear cuando uno puede investigar sobre medicina nuclear y con lo que el cáncer arrasa en el mundo con vidas humanas, la verdad que pudiéndose evitar a tiempo. Exacto, pero aparte no solamente el cáncer, sino también las enfermedades cardiovasculares, porque directamente con las técnicas de los radioisótopos podés tener un mejor diagnóstico, podés tener el diagnóstico del funcionamiento del corazón sin necesidad de abrir el cuerpo. Sí, lo mismo para estudiar el cerebro, para estudiar el Alzheimer, es fundamental. O sea, tenemos por un lado salvan vidas, pero por otro lado que nos permite una mayor calidad de vida en la cuestión de alimentos. Y la tercera, la que decís vos, el tema de la contaminación. O sea, que no solamente no contamina, sino que nos permitiría descontaminar, digamos. Y esto nos vendría muy bien para nuestro río, por ejemplo, La Plata. Sí, incluso hace poco se hizo la reestructuración de un ex complejo minero en Malargüe, en Mendoza, por parte de la CNA. Y hace poco también ganó otra licitación para depurar todo lo que haya sido esos ex yacimientos. Pero también hay algo muy importante, no sé si me permiten, que es la técnica del insecto estéril. Con esta técnica se toma una población de insectos machos, se esterilizan y luego son liberados al ambiente. Lo que hace es que se reduzca la cantidad de insectos, o sea, la cantidad de plagas. De plagas, exacto. Claro. Pero no solamente disminuye la población de una forma natural, porque estos insectos son exactamente igual que el resto, solo que son estériles. No es que estamos propagando insectos radiactivos. No tienen ninguna complicación. Lo que hace esto es disminuir el uso de plaguicidas, que es algo también que es muy interesante de estudiar, pero se cree que en Argentina estamos sufriendo una intoxicación silenciosa por el uso excesivo de agrotóxicos. Es considerado uno de los países que tienen la mayor cantidad de muerte por cáncer y demás. Sí. Por el tema de intoxicación de agrotóxicos. Sí, hay poblaciones enteras, bastante en el interior esto. ¿Hubo esos casos en el norte? Sí. Incluso, bueno, con esta técnica lo que se puede hacer es combatir el mosquito, que es el vector del Zika, el dengue y la chikungunya, que esto es
la chikungunya es una enfermedad muy muy conocida para todos los salteños, sobre todo, porque también muchísimas enfermedades. Ese solo mosquito provoca esas 3 enfermedades que con la irradiación con la técnica esta del mosquito estéril las podías combatir directamente. Que fue también lo que Argentina está libre de malaria gracias a la tecnología nuclear de estas. ¿Hay países que lo han puesto en marcha esto o están interesados en ponerlo en marcha? Sí, incluso la CNA, por lo menos en Argentina, lo que se hace es compartir los conocimientos con el resto, y hace poco estuve también viendo unos videos de Cuba y también de Colombia que utilizan todas estas técnicas, cada vez la están usando más, no solamente la irradiación de alimentos, sino la técnica del insecto estéril para combatir las plagas. O sea, hay focos ya sudamericanos en los cuales, bueno, latinoamericanos ya un poco más extendidos, donde están usando esto. Sí. ¿Y eso también podría ser un foco de integración? Sí, por supuesto. Sobre todo, bueno, tendrían que haber más foros de comunicación en integración para Latinoamérica. Sería excepcional que haya más foros para debatir, para compartir estas técnicas. Pero sí se están haciendo, existe el foro iberoamericano que comparten todas estas informaciones. Bueno, acá se ve la importancia y la necesidad de lo que vos mencionabas en tu trabajo de un plan nacional. ¿Desde qué punto de vista se tendría que hacer esto? Y se tiene que incentivar más. Creo que en realidad todos podríamos cooperar en que se difundan más los resultados de la tecnología nuclear. También hago conciencia de que cuando yo misma, hace poco lo hablaba con una amiga, que me decía, yo no sé nada de energía nuclear, no conocía ni los usos de los radioisótopos, ni nada por el estilo, y yo le dije, bueno, antes de haber hecho mi tesis, tampoco conocía, sabía que existían 3 plantas, de hecho conocía a Tucha cuando era chica, pero no tenía conocimiento de todos los usos. Creo que necesitamos difundir más todos estos conocimientos. Hay una necesidad, pareciera, de revalorizar lo que es el término o la cuestión del interés nacional. Sí, porque es la única forma, es la única solución que... Claro, pero no solamente, visible, como bien mencionabas, para la energía nuclear, sino también para la cuestión de la industria naval, marina mercante, defensa nacional. O sea, se puede llegar a visualizar a futuro cómo se conecta todo esto en su conjunto, ¿cierto? Claro. Bueno, justamente mi trabajo más que nada enfoca a eso. Comienzo hablando de pensamientos geopolíticos fundamentales, que es como la canalización de los ríos, etcétera, pero también unido con el tema de la energía nuclear y con el tema de sobre todo la ciencia y la tecnología. Es como bien dijiste antes, el conocimiento va a ser la materia prima del futuro, o ya lo es en realidad. Cada vez hay más conocimientos en neurociencia, hay una competencia en lo que en un momento fue una competencia monumentista, o la competencia por quién era el primero en llegar a la luna, o lo que fuese, ahora es el conocimiento la mayor frontera. ¿Y Argentina cómo se ubica en esto? ¿Estamos bien en capital humano? Sí, se cuenta con profesionales excelentes, incluso tenés 3 institutos de formación como el Balseiro, el Sábato y el Dan Benningson, que son fundamentales para la formación de ingenieros. Incluso uno accede a ellos a través de becas, no es algo que el alumno tenga que pagar. Pero ¿qué pasa? Cuando no encontrás una posición laboral para ese ingeniero, para ese experto, no queda trunco. Se van. Claro. Es que son demandados en todo el mundo y de hecho se destacan en el mundo, son los más brillantes, pasan a ser jefes o de laboratorios, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué estamos haciendo con esos cerebros que se van? O sea, para finalizar, como bien mencionamos, siempre tenemos el territorio, los recursos, los mares, los ríos, o sea, todo Sudamérica esperándonos el capital humano, pero falta, como bien mencionabas, el proyecto político. El proyecto político, sí. Un desarrollo y un plan nacional a largo plazo, que abarque a todas las provincias.
bueno, quizás aquí sí tengamos que hacernos cargo, como nosotros, nuestro papel de argentinos, no solamente esperar de nuestra casta dirigencial, que se ha alejado bastante de estos proyectos políticos, y si uno sí empieza a tener la necesidad del deber patrio, decir, bueno, ya que no lo habla nuestro político, empezamos a hablarlo nosotros, como bien mencionábamos, ya sea como divulgando este video, buscando YouTube, tenemos las herramientas para hablar esta cuestión, como dijiste, encontraste varias de estas cosas, buscándolo por tu propia interés, digamos. Exacto, sí, pueden buscar directamente, investiguen sobre medicina nuclear, investiguen sobre radioisótopos, no se queden con obviamente lo que yo digo, sino que pueden buscar, hay muchísima información. De hecho, se cree que la energía nuclear es algo oculta y nada que ver. De hecho, yo asistí al foro, a una jornada de difusión del Foro Iberoamericano sin ninguna invitación, fui directamente a la sede de la ARNA y pude asistir, Está abierto al público. Sí, exacto. Sí. Claro, muy importante aparte porque vos mencionaste que para empezar a hablar de un proyecto nacional tenemos que hablar entre nosotros los argentinos, tenemos que charlar de estos temas los argentinos y dejar de alimentar quizá las discusiones banales, la agenda de Tinelli o de Jorge Rial, como decís vos, salir de esa discusión estéril de si el candidato se reunió con el otro, cosas que realmente importan poco y nada ante una Argentina en crisis y ante una serie de oportunidades que estamos aprovechando. Investigar también un poco más, porque claro, no quedarnos directamente con la serie de Chernobyl, sino investigar qué realmente pasó, o hay que investigar y no quedarse con que directamente nos dicen determinada cosa de la energía nuclear cuando tenés todos esos usos que hablamos del cáncer o eliminación de plagas. Como bien nos dijo Ortega cuando se le pidió que dé, digamos, una vista del argentino, bueno, argentinos a las cosas. Así que, argentinos a las cosas, nos vamos a ir yendo y bueno, te agradecemos mucho, Laura, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por la gran entrevista y bueno, Alejandro, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta el próximo.